con Rosario Martínez. Ella es coordinadora del programa Migración y Desarrollo de Flaxo, con quien estaremos conversando precisamente sobre este tema. Le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en TN Todo Noticias. Inicio con la siguiente pregunta. Hemos visto que el flujo de deportaciones, el flujo de migrantes no se detiene. ¿Cómo poder tratar esta situación luego de que estas personas no solo retornan al país, sino que también han asumido deudas, han asumido compromisos económicos, incluso algunos han vendido sus viviendas? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gusto estar nuevamente con usted. Y efectivamente, Guatemala necesita también atender las deportaciones y el retorno, ¿verdad? Las personas en situación de retorno enfrentan no solo dificultades de reintegración social, sino también en aspectos de atención psicosocial, y principalmente las que usted bien me señalaba en relación a las deudas que adquieren para poder financiar su proyecto migratorio. Entonces, Guatemala requiere que su institucionalidad también desarrolle mecanismos para poder atender los efectos que puede tener la reintegración. Ahora, algo importante es que actualmente la educación y el empleo no son factores de movilidad social en Guatemala. Por ello, la migración se convierte en algunos casos en la única opción para muchas de las comunidades, sobre todo aquellas que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Nos encontramos en medio de una pandemia y definitivamente esto también ha sido un factor que ha provocado un incremento en la migración. ¿Cuáles serían las proyecciones y qué panorama podemos esperar en relación a estos flujos y a estos movimientos de personas que hemos visto que de hecho de 2 años a la fecha han incrementado considerablemente, y no únicamente de guatemaltecos, sino también de otro tipo de nacionalidades que transitan por nuestro país? Sí, Alejandra. Bueno, en primer lugar, la pandemia se suma, ¿verdad?, a las situaciones crónicas estructurales que han afectado a los países de expulsión, en este caso Guatemala y los países del norte de Centroamérica. Y en tanto estas condiciones no cambien, esa precariedad que están viviendo las poblaciones, la inestabilidad macroeconómica del país, que también no ayuda a generar más empleos, entonces vamos a seguir viendo estas olas migratorias producto de estas condiciones que son crónicas en nuestros países. Y luego el futuro es que va a seguir viendo mayor migración, vamos a tener mayor flujo trasladándose, y Guatemala pues también convirtiéndose ya en un país de destino, en tanto el proyecto migratorio no pueda concretarse derivado de las medidas que, como el caso del título 42, se han establecido, y otras como la externalización de las fronteras, que significa todo un entramado de políticas y de medidas para disuadir la migración y que tienen como efecto la deportación. De hecho, hemos observado que se incrementan las deportaciones, aunque no ha sido tan evidente vía aérea, vía terrestre, sí persisten, tanto desde México como desde Estados Unidos. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo en el puesto fronterizo del Ceibo, en donde hemos visto constantes retornos y un incremento, incluso en núcleos familiares, menores no acompañados. Sin embargo, continúa siendo Estados Unidos una opción para migrar, pese a que muchos no logran ingresar. Claro, y es que efectivamente Estados Unidos siempre va a seguir siendo un país de destino, porque actualmente, por un lado, a pesar de la pandemia, tiene una alta tasa de empleo que pueden ocupar los migrantes. Por otro lado, el diferencial salarial entre nuestros países y el de Estados Unidos sigue siendo un factor de atracción. Y la probabilidad de incorporarse a empleos a partir de las relaciones que ya tienen desde sus comunidades, de las comunidades de espejo, y sobre todo actualmente, si comparamos el censo poblacional de Estados Unidos, vemos que la población está envejeciendo, y entonces hay una demanda de población económicamente activa,
que puede incorporarse. Entonces, esa desigualdad, distribución de ingresos, sigue siendo motivantes para que la población busque en Estados Unidos un mejor futuro y mejorar sus condiciones que no logran hacerlo en el país de origen, en este caso Guatemala. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted. Definitivamente es importante poder informar a la población y dar a conocer las diferentes aristas de la gestión y el ámbito migratorio, considerando que la movilidad humana persiste, se ha incrementado en la región. Es un tema que incluso se ha puesto sobre la mesa en la Asamblea de la ONU, en donde jefes de Estado han dado propuestas y estrategias que permitan un abordaje integral ante esta situación, que es por demás preocupante. Estuvo con nosotros Rosario Martínez, coordinadora del programa Migración y Desarrollo, a quien agradecemos.